Muy bones a todos y a todos. Se quitamos outra vegada aquí en Alderiques facendo esta radio en directo, como os anunciemos nes nuestras redes. Estamos facendo outra vegada máis radio en directo aquí a través del nuestro Facebook Live, y neste caso vamos falar col profesor de Economía y que nos presta pola vida, porque ya tuvo delles vegades en Alderiques, y neste caso lle David Rivas, que ya lo tenemos a través de la línea telefónica. David, muy buenas, muchas gracias por atendernos. Muy buenas tardes, Samuel, muy buenas tardes. Vamos a falar contigo, David, un poquillín de dos temas, anunciémoslos en nuestras redes sociales, pero ya vamos a falar de lo que foi el Consello Soberano de Asturias y Lleón, que cumplió el pasado 24 de agosto 83 años, estamos hablando del año 1937, y también, como es profesor de Economía y tienes mucha experiencia en la economía, queremos hablar de una engarradilla que se está planteando en Asturias por esto de la andancia que estamos careciendo, pues todo este tema del turismo, la sostenibilidad, la economía, etcétera, etcétera. Pero si te parece, David, y dándote las gracias que tes ahora, como digo, estamos en radio en directo aquí en Alderiques, estas nuevas herramientas que estamos utilizando a través del nuestro Facebook Live. Lo que tenemos en trugar para entamar, David, ye que fai 83 años, como decía, el 24 de agosto de 1937, proclamábase la soberanía de ellos territorios. En este caso falábase del Consello Soberano de Asturias y Lleón, mandándose embaixadores, moneda propia, los pernomaos belarminos. Cuéntanos un poquitín la historia de lo que sucedió fai 83 años. Bueno, y una historia muy interesante, y justamente esclarecía, últimamente ya se va sabiendo un poco más de ella, publicaronse más cosas, pero todo es de un episodio de la historia de Asturias todavía poco estudiado, ¿no? Hay mucha controversia, ¿no? Pero básicamente yo creo que hay una decisión que toma Belarmino Tomás y el gobierno, el consejo que nombra, que es un gobierno donde participan todos los que eran los subgrupos republicanos, PSOE, PP, Izquierda Republicana, UGT, CNT y FAI, y que responde primero a una necesidad. De repente Asturias queda aislada, no tiene prácticamente ya relación con lo que ya el gobierno republicano, más allá de las relaciones protocolarias, por decirlo de una manera, con el gobierno de Valencia. El gobierno vasco ríndese en Santoña a las fuerzas fascistas y italianas, en mi opinión, en una traición clara por parte del gobierno vasco y concretamente del PNV. Cae Santander, que ya era el último baluarte que Asturias tenía por oriente, y entonces necesiten, en primer lugar, ponerse de acuerdo en la defensa militar. La primera razón que tienen para tomar una decisión de ese tipo es que militarmente queden aislados. Y entonces pues toman esa decisión. La segunda, y también que había un autonomismo en Asturias muy importante ya desde el principio de la República. Nunca hay que hacer que el Estatuto de Autonomía de Asturias y el tercer adulto que entra en el Parlamento republicano, después del de Cataluña, el del País Vasco, el de Galicia, el de Asturias. Pero estalla la guerra y no se llega a discutir. O sea, que había una tradición ya larga que viene de la Primera República, que ya viene de los federalistas de Pi Margall, pero lógicamente había toda una tradición autonomista, no solo en la izquierda, sino fundamentalmente en la derecha y en el liberalismo. En la izquierda sí hay una tradición federal en el anarquismo, hay una tradición federal en algunos sectores del PSOE, y desde luego inexistente en las líneas comunistas. Por otra parte, el Partido Comunista fundase más tarde, también eso es verdad, y eso enlaza, por tanto, con una vieja tradición. Pues entonces las dos cosas, y en último término la necesidad de que están solos y deciden lógicamente tirar para adelante y declararse soberanos. La soberanía propone Belarmino Tomás, que ya era del PSOE, como todo el mundo sabe, sí. Y el único partido que se niega en principio es el Partido Comunista,
que incluso está impuesto a fusilar a los conseguidos y se declaran soberanos. Lo que pasa es que luego, básicamente, impúsose la cordura, el Partido Comunista ya era minoritario, y al final fue un partido que también fue solidario en el gobierno y leal a las decisiones del Consejo, ¿no? Y aparte, una de las entrugues que se fai la siente, porque estamos hablando del 24 de agosto de 1937, ese Consejo Soberano de Asturias y Lleón, lo que supuso, ¿por qué ese escaecimiento? ¿Piensas que lle porque nos tiempos de anguaño hay, digamos, mucha, y bueno, agora parece que un poquitín menos, pero David, mucha rocea a mostrar Asturias como un sujeto político propio? Yo creo que hay dos cosas. Una y esa que dices, el miedo a la identidad asturiana es muy fuerte en la política después de la guerra. No llega así antes de la guerra. En los años anteriores a la República, incluso en la Restauración y años anteriores, hay una identidad asturiana muy potente, como te decían antes, no solo en sectores progresistas, sino también y fundamentalmente en algunos casos en sectores conservadores, sí. Que venían del carlismo, que venían del tradicionalismo, léase pues un Vázquez de Mella o otros sectores reformistas como ¿cómo se llama? Melquiades Álvarez, y también en la izquierda Eleuterio Quintanilla, por ejemplo, tiene un artículo sobre donde explica las razones económicas por las cuales Asturias podría plasmar un camino como ya el que había tomado Cataluña y el País Vasco. O sea que hay un sustrato, pero después de la guerra eso rompe. Y rompe primero en la derecha pues franquista, unas élites culturales que son sustituidas por unas nuevas más o menos falangistas, una universidad de Dublín que pasa de ser una universidad cosmopolita y una universidad tremendamente liberal y abierta a la provinciana en la que se convierte en los años 40 y 50, un provincianismo del que prácticamente está saliendo ahora, de los últimos 10, 15 años, y luego también una izquierda que tiene un gran complejo con el tema del 34 y con el tema del 37. El 34 y una cuestión muy incómoda para la izquierda que lo provocó, fundamentalmente para el PSOE. Cuando llega la transición, de repente el 34, para ellos es muy complicado de explicarlo. Evidentemente Belarmino Tomás es un individuo muy incómodo dentro del PSOE, y como tú decías antes, parece que algo va cambiando. En política los hechos son importantes, ¿no? Y entonces que el actual presidente de Asturias tomara posesión y la primera cosa que firma, el file en la mesa de Belarmino Tomás, ese tipo de cosas, bueno, tiene una serie de reconciliación, ¿no? Sí. Yo creo que eso es algo que así va cambiando, pero que hasta ahora evidentemente no llega así. Entonces, hay una incomodidad con la identidad asturiana por parte de la izquierda, que llega que gobernó los últimos 40 años en Asturias, exceptuando pues 3 o 4 años si sumamos a los gobiernos de Sergio Marqués y el año mal contado de Cascos. Un problema con la identidad y un problema también con la propia historia del propio partido, de las propias organizaciones de la izquierda. En la CNT también pasó eso al principio de la transición, con una negativa muy grande al tema lingüístico, etcétera, solo que la CNT evolucionó más rápido, aceptó antes el sexo diferencial, ¿no? Seguramente porque la tradición anarquista y una tradición mucho más abierta en ese tipo de cosas. Pero eso es más o menos la suma de lo que nos llevó así escaecimiento de Belarmino Tomás y del Consejo Soberano, que como decías al principio, acuñó moneda, tuvo embaixadores, colocó en relaciones exteriores, tuvo ejército, porque el ejército regular republicano pasó a ser el ejército del Consejo Soberano con un ministro o consejero de guerra.
ejército, moneda y relaciones exteriores, eso llámase en cualquier parte un Estado soberano. Sí. Solo que sin declararse como Estado estrictamente. Claro. Vamos a decir a la xente, David, porque como estamos transmitiendo en directo aquí na nuestra Nalderiques Radio, está incorporándose de alguna xente e damos vosles máis fonderes gracias por estar incorporándose e, bueno, comentámosvos a que faigáis los comentarios que vos preste e justamente traslládote la entruga, David, Ricardo González, didnos por qué y guión, Asturias y guión, ¿por qué guión también? Un saludo, Richie. Eso es lo bueno que te amigos en todos sitios. Bueno, hay una tradición en Asturias muy importante que todas las organizaciones obreras tuvieron, ¿no? Y una ligación con guión, no solo con guión, también con Santander y con Palencia. Por ejemplo, la regional de la CNT y era Asturias, Santander, Girona y Palencia, ¿no? Y lo que fan es que recuellen el Consejo Interprovincial, que era un organismo administrativo, más o menos sin ningún poder, o con poderes muy pequeños, simplemente pues económicos, administrativos, y entonces ellos lo que plantean y mantienen el guión dentro de la definición, ¿no? Y una cosa muy curiosa, porque en el fondo, y eso es llamativo, la izquierda y es la única en general, sobre todo los anarquistas, pero también el PSOE, que mantienen esa identidad o esa unificación entre Asturias y León, incluyendo en parte de Lugo, parte de Zamora, Santander y el norte de Palencia. Y es curioso porque también lo mantiene la Iglesia. Mira que... Sí. La Iglesia subieron hasta el año 1968, y era ese territorio, que en el fondo es el territorio de Alfonso II. O sea, que es el territorio de la vieja monarquía. Con lo cual hace esa paradoja de que un territorio que era el de la vieja monarquía asturiana, que luego fue asturionesa, que también es el viejo territorio eclesiástico, y aquí ahora reivindica como propio, en una especie de asunción de la identidad tremenda, posiblemente casi inconsciente, posiblemente, pero para ellos era el territorio natural. Y aparte, sí, aparte, David, un territorio también idiomático, porque estamos hablando, está haciendo ahora una campaña iniciativa con asturiano con Faceira, una asociación guionesa sobre el tema de que falamos la misma lengua, quiere decir que todo se junta, ¿eh? Claro, si es la misma lengua, otro problema es cómo la llamemos. Claro. Y el nombre que se dé, a mí dame igual. Bueno, vamos a ver, yo creo que sería bueno para todos que tuvieran un nombre único, que yo creo que debería ser el asturiano. Pero a mí dame igual que la llamen mirandés, que la llamen guionés o que la llamen como quieran, pero la lengua es la misma. Sí, sí. Es la misma, lo que es que, bueno, claro, cada uno pues llámala como la llamo siempre. Entonces eso es un problema menor. El tema lingüístico y uno de los temas seguramente menos estudiados en la época del Consejo Soberano y en la época de la República y en la época del movimiento obrero. Hay estudios muy interesantes sobre el uso del asturiano en el movimiento obrero, pero también está poco estudiado. Valdés tiene algunas cosas analizadas que yo leí bien interesantes. Pero claro, hay una cosa muy curiosa, y es, al margen de que normalmente los sindicatos y los partidos de la izquierda escribieran los documentos en español, en castellano, cuando daban un meeting en Llangreu, ¿en qué lo daban? Claro. Pues daban un asturiano. Sí. Claro. Porque era la lengua propia. Otra cosa es que luego, pues, que iban un poco más de cultos porque tenían diglosia, porque tenían seguramente una infravaloración de la lengua, y entonces al escribir hay muy pocos documentos importantes. Hay documentos, pero los documentos importantes, pues los congresos, los plenarios, las cosas que traen los sindicatos y los partidos, están en castellano. Pero los intervenciones han convencido en qué lengua deben ser. Pero es que no solamente eso.
cuando estrenaron en Madrid la película Remine, que lleva ahí 10 años más o menos, que llegue la última huelga minera prácticamente de Europa Occidental, claro, para mí y para otras personas que estaban conmigo, asturianos y asturfalantes, parecíamos aquello como muy diglósico, como muy provinciano. Pero, en cambio, el espectador madrileño decía que hubiera sido bueno que os hubieran dado un papelín al empiece, sí, para poder seguir las conversaciones. Claro. Porque, claro, para un espectador no asturiano, aquella era una película fecha en asturiano. Sí, sí, porque muchos me tiran la J y algunos como fonema y algunas cosas más, ¿no? Y hay una cosa muy curiosa, y cuando ves las asambleas de los pozos mineros, emplean el asturiano, pero cuando entrevistan a los líderes sindicales, emplean el castellano. Sí, es totalmente sí, igual que lo que pasaría en los años 30. y los documentos, y lo que decías tú, los documentos cuando los pasaban, inclusive a lo mejor intervenía en asturiano y él como era entre comillas más culto, poníanlo en castellano. Que también nos pregunta otra persona que se incorpora, uniéndolo con esto que estamos falando, David, otra persona que se incorpora a esta radio en directo que estamos haciendo en Alderiques, falando con el profesor economista David Rivas. ¿Por qué no usaron la lengua? Y por eso, ¿no? Por ese autoodio, ¿no? Sí, yo creo que hombre, yo no creo que hubiera un autoodio, no creo que sea la palabra mejor. Yo no creo que el movimiento obrero de los años 30 tuviera autoodio con el asturiano o con lo asturiano. Lo que pensaban era que seguramente que deben a ser más entendibles y deben a tener mucha más presencia y deben ser escuchados y leídos fuera de Asturias si lo mantienen en un español correcto y bien afitado, ¿no? Yeah. Yo no creo que sea tanto el autoodio como luego tuvieron en los años 50, años 60, incluso hasta la transición. Yo no creo que hubiera un autoodio como hoy lo entendemos en el movimiento obrero asturiano de la época. Pero bueno, no lo sé, pero no lo creo. Bueno, yo ahí tengo que tirar un poco de lo que conocí, siendo rapazón, siendo chiquillo. Mi abuelo era de la CNT de la FAI y mi abuelo era un director habitual de Teodoro Cuesta, de Aceval, de Pin de Pría, que no eran gente que tenían autoodio, pero seguramente mi abuelo se hubiera tenido que escribir un panfleto para mandarlo a no sé dónde y seguramente lo hubiera escrito en castellano. Claro, claro. No, pregúntanos David Sabel Rodríguez, que se incorpora también, dice que si sabía asturiano Belarmino porque dice Isabel que ya era de Valladolid. Pues mira, yo donde había nacido Belarmino Tomás, pues mira, ese dato no lo sabía yo. Yo creía que no, yo tampoco lo sabía. Aquí, pero no sé, yo creo que había nacido en el Consejo de Decisión, pero no lo sé. De todas formas, Tomás es un apellido asturiano. Ya, ahora, sí, que puede ser. También puede haberlos en otro sitio. Eso no lo sé. Ahora, que Belarmino Tomás, cuando llega a ser el dirigente principal de la huelga revolucionaria del 34, que falaba asturiano, a mí no me cabe la menor duda. Falaría lo mejor o peor, eso no lo sé. Porque para entenderse con la mayor parte de la gente en un mundo minero, pero que también era de entorno rural, el asturiano en aquel momento y era la lengua más falada en Asturias, excluyendo los escapes más cultos de la burguesía a la cual pertenecían algunos miembros del movimiento obrero pues más ilustrados, ¿no? Sí, pero y es verdad que... Y aparte, uniéndolo con eso, David, lo que falábamos de que nos entrugaba Ricardo González del tema de por qué era Consello Soberano de Asturias y Lleón, quería hacerte una entruga, una reflexión sobre este tema de que se fala mucho el Consello Soberano, porque sí que se pensó cuando na transición política, na restauración de la democracia, a finales de los años 70
nel siglo XX, pensóse en vez de facer unha autonomía que fuera provincial como lle la del Principado de Asturias, de facela de Asturias y Lleón, pero parece ser, non sei se tienes datos tú y que nos ilumínenos un poquitín a ver si é verdad lo que nos sentimos, que foi dende los partidos de izquierda, donde el PSOE, donde se negaban a asuntar Asturias con Lleón porque sabían que en Asturias deben ganar y que Asturias y Lleón, digo, hacer una autonomía que fuera Asturias y Lleón. Sí, esa idea fue muy discutida. En Asturias nunca tuvo mucho éxito, tuvo más en Lleón. Los lleoneses cuando se dieron cuenta de que la autonomía uniprovincial suya o con Zamora no iba para adelante y que los iban a meter con Castilla, los guionesistas, apostaban más por la unión con Asturias que los asturianistas por la unión con Lleón, ¿no? Sí. Pero la clave puede que el PSOE y el PP tuvieran miedo al voto más derechista de Lleón, eso puede ser. Eso a mí no me consta, o sea, yo no lo sé. Pero sí hay una cosa importante, quien está detrás de ese asunto es Martín Villa. Sí. Martín Villa, que entonces era ministro del Interior, igual se llama Gobernación todavía de aquella, él es un falangista de Lleón, y él lo que pretende es hacer una comunidad muy grande que frene un poco a la periferia. Y él es el artífice de la unión en Lleón y Castilla, que se escapa Santander, que forma Cantabria, y se escapa Logroño, que forma La Rioja. También estuvo a punto de escaparse Segovia, pero ahí metieron adentro. Entonces fue Martín Villa el artífice fundamentalmente de la construcción de Castilla y Lleón y el que corta la posibilidad de la unificación de Asturias con Lleón. Desde el punto de vista de los asturianistas, que yo ya estaba en estos asuntos, lo que pasa es que, bueno, pues era poco más que un guaje, teníamos cierta prevención a esa unificación. Yo soy muy guionesista, pero de aquella tenemos mucha prevención por una sencilla razón. Si ya veíamos la cuestión lingüística muy complicada en Asturias, si además uníamos una comunidad más prácticamente castellanizada al 100%, como Lleón y Zamora, resulta que, claro, de pasar de un porcentaje de, vamos a poner, 30% de falantes, pasábamos un porcentaje del 18%. Claro. Con lo cual, claro, si ya lo teníamos complicado, íbamos a tenerlo peor. Esa fue una razón por la cual incluso los asturianistas, que digo, yo entonces era poco más un guaje, o sea que mi opinión no valía para nada. Y el asturianismo entonces estaba en manos de gente que tenía pues 10 años más que yo, etcétera. Pero sí es verdad que eso se planteó. Ahora viéndolo con una perspectiva histórica, yo creo que no hubiera sido una mala idea una comunidad autónoma de Asturias y Lleón. Lo que pasa que decían, David, que también Fernández Villa, el sindicalista tan nomado y que tiene esos procesos judiciales, el del Soma UGT, que ya era otros de lo que ya era más roceano porque sabía que tenía muy dominado Asturias y les cuenques mineres y que si voto, como dices, Lleón en teoría un territorio más conservador y que él, bueno, negaba da fechu el tema porque sabía que si se juntaba Asturias con Lleón perdía ese dominio que tenía Fernández Villa a lo que era el tema minero, Bueno, puede ser, yo eso tampoco lo sé, tiene pinta de ser plausible, pero eso no lo sé. De todas formas, les cuenques mineros de Lleón estaban en línea con el Soma, Ya. De hecho, cuando estalla la guerra en el 36, los mineros de Villablino deciden ir a tomar la capital y entienden que la capital llovió. No van a tomar Lleón, van a tomar Lleón. Ya. O sea que hay una identificación también muy grande, ¿no? Dentro de la minería. Pero no lo sé, eso yo no lo sé, pero
tenemos unos políticos ahora que parece que todo el mundo ya para la transición, como aquellos grandes políticos que todos quieren ejemplares. No, eran bastante malos, la mayoría de ellos. Lo que pasa es, claro, en comparación con lo que tenemos ahora, pues la mayoría parecen prácticamente, parecen el mariscal Bismarck, ¿no? Sí, estadistas, ¿no? Pero tenían muy poca imaginación también, ¿eh? Mira, hay un caso muy claro que se puede hacer el paralelismo. Madrid y una comunidad autónoma, porque en la burguesía y las fuerzas civiles de La Mancha nunca hicieron a Madrid en una autonomía de Castilla la Nueva. ¿Sí? Porque dijeron que iban a llegar todos los comunistas de Móstoles, de Villaverde, de Vallecas, iban a pasar con las banderas coloradas, con las herramientas por Guadalajara, por Ciudad Real, y entonces decidieron que Madrid fuera sola y ellos hacen una autonomía distinta. Y resulta que a la vuelta de 3 años, Madrid lleva gobernada 40 años por la derecha y Castilla-La Mancha por el PSOE. Sí, es curioso eso, sí, es verdad. Ves que claramente, bueno, como todo estaba por hacer, pues la gente era tenía muy poca visión histórica de las cosas, ¿no? Uno de los problemas del franquismo es que cortó la visión histórica, ¿no? Hay de todo el cortoplacismo, bueno, a ver cómo salimos de esta. Y así nadie cómo seguimos ahora, a ver cómo salimos de esto. Sí. Y como el dicho, tira que libres, ¿no? Sí. Y después, David, cómo todo esto remata muy trágicamente, porque ya la propia República la que manda a un tal general Franco a reprimir todo lo que ya esta historia, ¿no? O sea, que decirte que la historia vaya como ye, ¿no? Bueno, eso fue en el 34. Sí. Sí, y en Franco, bueno, que Franco ordenó desde Madrid, ¿no? El que mandaba las tropas aquí y López Ochoa. Yo creo que un hombre tratado bastante injustamente por la crítica histórica de la izquierda. Yo creo que pasaron a llamarlo el verdugo de octubre. De hecho, mataronlo en el 36 y pasaron la cabeza a una pica y tal. Y yo creo que es lo contrario, bueno, no lo contrario, creo que hay que mirar la figura de López Ochoa de otra manera. Yo creo que si no llega a ser López Ochoa, aquí la matanza hubiera sido terrible. Si ya fue la represión tremenda y los muertos fueron muchos, si llega a estar al frente un tipo que no fuera como López Ochoa, la matanza hubiera sido terrible. Y ahí es donde empieza la historia política de Bernardino Tomás. Porque Bernardino Tomás de un sindicalista. Él es sencillamente el secretario general de la Huelga General. Y entonces él entrevistase con López Ochoa en Uvieu, ¿no? Y entonces cuando entra Bernardino Tomás, que debía ser un hombre muy bragado, y cuando esto cuenta el chofer, cuando se entrevista con López Ochoa, dice que voy a hablar de general a general. Y la famosa frase de... Sí, y es muy célebre esa frase, sí, es verdad, sí. Vamos, y cuando López Ochoa dice aquella frase de vamos a hablar de hermano a hermano, lo cual algunos historiadores presuponen que los dos pertenecían a la masonería, y ahí encontraron el rasgo común, y López Ochoa pidió ya a Bernardino Tomás que los mineros no hostigaran a los tropes de ocupación, y que a cambio él no ponía en vanguardia a los regulares de África. Los dos cumplieron la palabra, y por eso yo creo que el papel de Bernardino Tomás y el de López Ochoa evitó que aquello fuera un baño de sangre que podría haber sido muchísimo más grande que el que hubo si dejen a Franco meter a los regulares, y que era lo que en último término hubiera querido, porque Franco solo entendía la guerra como el exterminio del enemigo, cosa que López Ochoa no entendía así. Claro, sí, aparte por el tema del ejército de África, hay que recordar que Franco venía de Canarias, tenía todo lo que era el ejército africano, que eran muy conocidos porque eran bastantes avances en esos tácticas, pero también aprovechamos que estamos, acordaos y damos las gracias porque sigue la gente comentando, David, a través del Facebook Live, estamos aquí en Alderiques Radio, acordaos que tenemos la nuestra web alderiques.com, que hacemos radio y televisión
en asturiano, llevamos unos cuantos años y estamos en estos tiempos de la andancia que estamos careciendo, estamos aprovechando estas nuevas tecnologías y estamos ofertando vos radio en directo, son entrevistas que hacemos a través de la línea telefónica para que veáis cómo hacemos la nuestra radio, Alderique Radio. En este caso estamos con el profesor economista David Rivas, estamos hablando del 83 aniversario del Consello Soberano de Asturias y Lleón, pero como decíamos, profesor de Economía David, y hay una engarradilla, estamos rematando ya lo que es el verano, una engarradilla per grande porque Asturias vendióse como turismo, como digamos un paraíso seguro, ¿no? Por el tema de la COVID, de la enfermedad de la COVID, pero es una engarradilla per grande. Tú como economista, ¿cómo ves esto del turismo como alternativa económica cuando hay voces que critiquen mucho ese tema, esa venta de paraíso seguro y que nos lleva, pues eso, a que el turismo es muy estacional, que no genera un valor añadido, que provoca masificación, esas imágenes que se ven en los llagos de Covadonga? No sé cómo lo ves tú como economista, persona catedrático, que estudiaste mucho el tema económico, este tema de que los políticos os prestó tanto con el desmantelamiento de lo que fue el nuestro tejido industrial, de desearlo todo al turismo. Bueno, aquí hay varias cosas, ¿no? La primera, el turismo es un sector como otro cualquiera, bien ordenado, bien preparado, un sector que da ayuda, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que una estructura económica sana tiene que tener una potente base industrial. Eso, yo parto de ese hecho. Y Asturias sigue teniéndola. A pesar de que hubo un desmantelamiento grande, sigue habiendo una estructura industrial potente, fundamentalmente en bienes de equipo. Y además con unas empresas de bienes de equipo muy punteras por dos razones. Uno, porque hay una gran tradición de la industria de bienes de equipo, y hay sobre todo una preparación laboral tremenda. Asturias sigue siendo, de todas las comunidades del reino, junto con el País Vasco, sigue siendo la principal en cualificación profesional. Tenemos una clase obrera preparadísima en temas industriales. Eso para mí es la base fundamental. No se puede tener una estructura económica sana sin una base industrial, que sea mayor, que sea menor, pero la base industrial para mí es fundamental. La idea de que hay que ir a la desindustrialización, la idea de que hay que ir a un sector terciario permanentemente, fue una idea muy de los años 70, con una visión cortoplacista que no tiene ningún sentido. Decíase que el futuro iba a ser la nueva industria, que los grandes países, que los grandes centros de crecimiento sería la economía del conocimiento, la economía de la información, la economía de los servicios, y que la industria era una cosa que estaba ya en el pasado. Claro, yo entonces, que ya era estudiante de los últimos cursos, o los primeros que empecé a dar clase, ya como profesor, a mí aquel discurso nunca me convenció. Porque, claro, cuando tú veías que China, que entonces arrancaba, la India, que entonces arrancaba, y Brasil, un poco más retrasado, pero también arrancaba, estaban basando todo el crecimiento en la industria, decís, vamos a ver, si 2.000 millones de personas están creciendo con más en la industria, ¿cómo nos pueden decir que la solución es un crecimiento no industrial? Claro. Estamos pendientes. Claro. No tiene sentido. Sí, Otra cosa es que en Europa, por nuestra economía más avanzada en aquel momento, tenga que buscar industrias distintas, que no se pueda basar en la gran industria siderometalúrgica, ni en la gran minería del carbón y del fierro. Bueno, vale, hasta ahí podemos llegar. Entonces llega el turismo, en el caso de Asturias, como uno de los grandes salvadores, correcto. Pero claro, apliquen un sistema, por mucho paraíso natural y muchos arcos del prerrománico con el sol y la mar de fondo que quisieran hacer, que fue una buena idea, fue una buena campaña, plantearon un modelo turístico prácticamente igual al del Mediterráneo. Claro, claro.
Cuando en Asturias ese modelo turístico no funciona. No funciona primero porque aquí hay si tú buscas un turismo de playa y sol, pues es completamente estacional. Porque aquí ese turismo puedes tenerlo pues en su neto en agosto y para de contar. Exacto. Entonces tienes que buscar un tipo de cosa. Y luego, claro, hay otro problema que tuvimos en Asturias, que enlaza con lo que hablábamos antes del Consejo Soberano y que enlaza con lo de los gobiernos de la izquierda en Asturias, de los gobiernos socialistas. Como no querían aceptar la identidad, estaban negando uno de los elementos fundamentales de un turismo de calidad. El turismo de calidad de un país como Asturias pasa por la identidad. Claro, si Asturias, porque por ejemplo, yo estoy aquí en casa, que vivo en un valle, en Valle Alto, hay niebla. Claro, si la niebla espantara al turismo, como pasa con el turismo de verano y de sol y playa, resulta que Escocia no tendría turismo. Claro, sí. Escocia tiene en el turismo uno de los rubros principales del Producto Interior Bruto. Y además un turismo que lo tiene a lo largo todo el año. O sea, la niebla no espanta a la gente para ir a Escocia, ni que haya frío. Y allí, ¿por qué? Porque en Escocia se hicieron de esa imagen la identidad de un modelo turístico. Claro, una marca, hicieron una marca. Sí, claro, una marca. Claro, una marca. Aquí quisieron hacer lo mismo, pero negando la identidad. Claro. Por ejemplo, ahora hay una agarradilla terrible entre el Ayuntamiento de Oviedo y otros ayuntamientos, concretamente el Decisión con el tema de la laboral, por el tema del Camín de Compostela. Bueno, el Camín de Compostela, yo no invento hace unos segundos. Ya el Reino de Asturias es el que inventa Compostela. Pero nunca miraron para ello. Y ahora como resulta que están descubriendo que ese camín está dando bayura, está dando renta y está dando turismo, ahora peleense por un camín que si lo lleguen a ver fecho, hay 30 años, hubiéramos tenido un modelo diferente de turismo, que enlazaría con la vía de Carlomagno y todas las rutas históricas y sagradas que vienen desde Treveris, desde la Renania, hasta Compostela y al Fisterre Atlántico. Claro. Pero nunca se preocuparon. ¿Por qué? Porque claro, reivindicar la herencia del Alfonso II es reivindicar el reino. ¿Y cuál es el problema que tiene Asturias de identidad? Que como la nuestra identidad coincide con la falsa identidad de España, sí, es muy molesta. Claro, sí, porque además Balti es de alguna manera esa identidad, pues por ejemplo cuando va a Canques d'Onisco, a Donga o demás, está muy asociado a, vamos a decirlo entre comillas, a ese españolismo, así intentamos del españolismo, claro, eso sí, rompes y dices, no, perdone, esto y el reino de Asturias, y he todo demostrado históricamente, claro, el problema es que rompes todo ese filo argumental que tiene ese digamos, ese cuadonguismo y esos que van ahora a caballo, ¿no? Claro, porque a nadie importa, a ninguno de estos que falsean la historia permanentemente, y importa quién era Íñigo Arista o Ramón Berenguer II. Pero llegue claro, los reyes de la monarquía española siguen la numeración de la asturiana. Sí. Y entonces, reconocer la identidad del reino Asturum sería tanto como reconocer que no provienen de esa dinastía. Claro. Solo que agarrar los números. Sí. Y que Alfonso XIII de Borbón realmente debería haber sido Alfonso IV. Ya. Sí, agarraron hicieron esa unión y el tema eso que llevase, aparte estamos muy averados al 8 de septiembre, que ya hicimos aquí de ellos alderiques sobre el tema de por qué se escogió el 8 de septiembre como fecha de Asturias y demás, porque de alguna manera estás muy unido al coadonguismo, la iglesia y a todas esas historias, David, también, ¿no? Sí, pero mira, ahí yo creo que ahí cometióse un error muy fuerte en determinados sectores del asturianismo, y sobre todo en el asturianismo de izquierda, y en el nacionalismo de izquierda. Y es que el anticovadonguismo
lo que hizo fue que deseamos Covadonga y el símbolo de la monarquía asturiana a la derecha y a la iglesia. Claro. Cuando, en mi opinión, yo siempre defendí que teníamos que haberlo reivindicado dando otra lectura. Por eso, por ejemplo, yo creo que uno de los éxitos, entre comillas, más importantes que tuvo en su día en Becha Sur, y no estaba yo, o sea que esto no es cosa mía, sino que lo hicieron otros, y es que dedicaron el 25 de mayo a hacer el Día de la Organización y el 8 de septiembre el Día de la Nación. Y creo que fue una decisión muy inteligente. Y reivindicar el 25 de mayo como el Día de la Soberanía y de la Independencia, pero no nos vais a quitar el mito, porque parte de mito, parte de historia, no nos vais a quitar la imagen, el icono de Covadonga, de Pelayo y de la nuestra monarquía. Claro, de la monarquía asturiana. Eso es muy importante. Claro, y es muy importante. Y falando eso de turismo, de San Garradía que se arma, bueno, sabes, David, que en las redes sociales montense unos espolinos espectaculares de la xente contestando y demás, y falabas eso, de cuando tuvimos la oportunidad de ir a Covadonga, ves unas coles per grandes de turistas, porque este año, el otro día salía la estadística que fueron Asturias y Cantabria las comunidades donde menos se perdió la ocupación turística, a diferencia más con un tanto por ciento muy elevado con respecto a la media estatal. Pero eso, falábase un poquitín el propio presidente, el nuestro presidente actual, Adrián Barbón, falaba esas medidas de seguranza para nuestra población, que faltaban competencias. Volvemos al mismo punto, el problema es que en Asturias tiene miedo a reclamar competencias, porque la competencia ahora se está falando de que se tienen las competencias para educación porque van a entamar las clases. Quiero decir que de alguna manera volvemos a lo mismo, que esto sería una cuestión de competencias, y que además nos teníamos, David, unos datos perbonos. Bueno, tuvimos casi 28 días sin ningún contagio, y que una vegada sabíase que cuando llegara a Xente Foriato iba a pasar eso, pero que el presidente Adrián Barbón reclamaba competencias, ¿no? De alguna manera igual tendría que repensarse ese tema de un federalismo, ¿no? Claro, pues sí, el problema pero sí, este es el mismo problema que tuvimos en todo el proceso del desembolso económico desde la transición. Cuando llega la reconversión industrial, que ahora estamos en un proceso muy parecido, solo que de otro tipo, pero cuando llega la gran transformación económica de los años 70-80, sobre todo los 80, claro, resulta que Asturias no tiene competencias, mientras que otras comunidades industriales, como era Cataluña, que era el País Vasco, sí les tenían. Entonces, claro, siempre Asturias fue sacrificada, porque además, primero, porque al PSOE daba igual lo que pasara aquí, pero en segundo lugar, aunque hubiera querido hacer otra cosa, no tenía competencias. Claro, no podía. Y el presidente Barbón, que parece ser que quiere hacer otras cosas, darse cuenta todos los días de que pega con la cabeza a la misma pared. Claro. Que no tiene competencias para nada. No, y que aparte ahora, David, que se está en un proceso, con esa fuerza que tiene la extrema derecha, que se está en un proceso que se tiene ganas de recentralizar, que lleve peor ainda, ¿no? Claro, porque con esto de la pandemia y de estas cosas, hay un proceso de intento de recentralización. Yo veía o oía en la radio, no me acuerdo exactamente muy bien, que criticaban, ¿no? Oye, que hay 17 formas de volver a clase. Bueno, entonces mi pregunta es, bueno, ¿y a ti qué coño me importa? Sí. Si yo tengo un fío que va a clase en Logroño, a mí lo que me importa es el modelo que plantea La Rioja. ¿Qué más me da que Extremadura? Es decir, ese razonamiento, no, oye, que ahora hay 17 formas de volver a clase. No, para ti hay una, la de la comunidad en la que tú vives. Claro. Y el niño que tenga que ir a la escuela en Pravia, no tiene por qué preocuparse el padre de lo que sale en Murcia. Sí, y un poco... Sí. Claro, eso no tiene sentido. Otra cosa es que fales del comercio exterior, que fales de la defensa, que fales de ese tipo de cosas. Pero cuando fales de competencias en transferidas, bueno, pues si Asturias decide que el curso empieza el día 15 y Extremadura decide que empieza el 24,
¿qué problema tiene un paisano en Almendralejo de que Villaviciosa empiece 5 días antes? Sí, Ninguno. sí. Pero Sí, el discurso, claro. que hay que recentralizar, ¿no? Y entonces ese es uno de los problemas fundamentales. Y luego el tema del turismo que me preguntabas, lo de los rebrotes, ese tipo de cosas. Sí. Claro, eso ya era de esperar. Ya era de esperar que esto pasara. Hombre, yo no entiendo de virología, ni entiendo de pandemias sanitarias, pero sí entiendo un poco de estadística. Y a mí estadísticamente los datos de Asturias parecenme razonables. Era lo que se esperaba, y yo creo que dentro de lo que cabe no son tan graves como lo que yo esperaba estadísticamente. Habrá que esperar un poco a que llegue septiembre para que los últimos coletazos del verano, pero no me parece tan así. Y hay una cosa muy importante, y es que, por lo que tú me preguntabas antes, y que con esto de la pandemia, de los rebrotes y de los contagios, está poniendo sobre la mesa el debate verdadero, que es el tipo de turismo que tenemos. Ahí está, ahí queríamos llegar, David, claro, el tipo de turismo... De repente la gente claro. ahora, como se siente perjudicada, como se siente en peligro por el tema de los contagios, está planteándose lo que está pasando en las zonas rurales fundamentalmente, ¿no? Claro. Pero y el problema no es la pandemia, que lo hay un problema. El problema es el modelo turístico que tenemos. Lo que no se puede tener es a 100 personas en una baraña de Somiedo intentando hacer fotos a osos. Eso no se puede tener. Claro. Porque eso provoca luego que luego atropellen a uno en una carretera, que el oso empieza a comer en las basuras y empieza a acostumbrarse a ir a las casas. Sí, humanízase, claro. Humanízase. Claro. Entonces, claro, es un problema. Digo lo del oso porque está ahora en el debate del día a día en los periódicos y en las redes, pero podríamos hablar de cualquier no, y lo de, o por ejemplo, David, lo de Cabrales, lo de que pesearon todos los bares porque apareció un positivo y armóse un espolín de la de su madre, claro. Claro, entonces, pero eso lo que refleja allí que tenemos un modelo pues muy mal construido, porque un modelo que se aplicó en los años 80, vendiendo lo que sí tenemos, pero vendiéndolo mal. Sí, y vendiéndolo además con un modelo... Lo que consiste en buscar un turismo diferente, un turismo muy distinto. Un turismo de alto valor añadido, y aparte vendióse eso, un turismo masificado, lo que tú comentabas en antes, ¿no? Un turismo como muy de otro lugar, muy mediterráneo, de sol y playa, y aquí no somos de sol y playa, y otra cuestión, pues tenemos montañas, tenemos paisajes, y también tenemos lo que decíamos, la gente ahora ve un peligro en el turista por el tema de la COVID, pero en realidad es porque dase cuenta pues que en esos núcleos rurales lo que hay es mucha población mayor, que son pues una población más digamos sensible a lo que es agarrar esa enfermedad, ¿no? Claro, vamos a ver, en momentos de crisis, sobre todo cuando la crisis es sanitaria, claro que afecta directamente a la salud directamente, o incluso a la mortalidad, la gente pone un poco de pie. Pero yo lo que quiero incidir y quiero repetir bien es que el problema es un problema del modelo turístico, no es un problema solo de que haya más madrileños o más de Barcelona o más de Bilbao que tienen pues más incidencia en el tema de la COVID, que ese es un problema, evidentemente claro que hay un problema, pero por detrás está el problema del modelo que tenemos de desarrollo turístico. Claro. El otro día comentaba en la prensa la periodista Arantxa Margolles, que ella está haciendo un programa en sesión sobre un recorrido por sesión tenebroso, sesión de los crímenes y tipo de cosas, ¿no? Sí. Y fue en un asturiano, y entonces contaba que la mayor parte de los turistas, ella citaba concretamente a gente de Madrid, de Cataluña y de Canarias, que encontraban un valor añadido cuando explicaban las cosas en asturiano. Claro. O sea, los propios turistas. Los foriatos, sí. El turista acepta las cosas si le sabes dar. Claro.
sea, tenemos un turismo de muy mala calidad porque ofrecemos posibilidades de que haya muy mala calidad. Sí, muy masificado aparte, porque además van, potencias y además cuando se va a Fitur, pues los lugares típicos, ¿no? Al final lo que hay que buscar también son alternativas. Asturias tiene una montonera de alternativas, que en un hielo mítico de ir a Covadonga, ¿no? Aunque Covadonga sea muy guapo, vamos. Claro, no, bueno, aquí yo maravillo cuando cada vez que veo a un paisano que hay que ir a buscarlo al juego de los cabrones porque se perdió y hay que ir allí con un helicóptero del demonio. Sí. Y la mayoría de las veces son imprudentes que no conocen la montaña, que se meten por sitios donde no se meten ni la gente de allí, que se ponen con una chalupa a navegar por el Cares, cosa que no hacen los paisanos de la zona, aunque que conocen el río. Pero y que también resulta que los servicios de información turística llévenlos allí. Claro, es que esa ahí es la historia, Entonces, claro, llévenlos allí, daños un mapa, y de repente hay un camino, que ahora no me acuerdo cuál es, hay un camino que no tiene mucha dificultad, pero tiene de repente un furacu de unos 70 metros que hay que saltar. Sí, sí. Y si lo saltes, ya no hay vuelta atrás. No hay camino de retorno. Bueno, pues eso no está marcado en los mapas que te dan en la oficina de turismo de Cantallonis. Claro. O no te cuenten cosas tan sencillas como algo muy simple. Hay la manía siempre, no sé por qué, que la gente que llega a Covadonga, eso cualquier asturiano lo conoce, llega a Covadonga, visita la cueva, la basílica, da una vueltina por Covadonga, toma allí un café y a la 1 del mediodía suben los llagos. Todo el mundo sabe que en los llagos la mayor parte de los días a las 5 de la tarde cae la niebla. Sí. Bueno, pues son incapaces de decir en una agencia turística, oiga, hágalo al revés, suba primero a los lagos y por la tarde visite Covadonga. Claro, suben a las 10 de la mañana. Conclusión, piérdense. Claro. En cuanto salen un poco del coche y se meten de la porra para allá, piérdense. Sí. Claro. Entonces, en parte son unos turistas que son unos ignorantes, pero también una administración turística como la asturiana, que sencillamente da una información de un país inexistente. Claro. Sí, o que te pasa como estos que siguieron el GPS y que aparecieron en una pista y tuvieron que ir a buscarlos con un reloj Megane, ¿no? Porque aparecieron en una pista y perdiéronse y estaba la gente ablucado viendo un reloj Megane por esa pista. Ellos que vieron la señal de solo transporte especial o otras, digamos, vehículos de ganaderos, pero ellos siguieron porque lo decía el GPS y después, claro, tuvieron que avisar. Claro. No, pero eso ya te digo, entonces hay una suma de un turismo muy ignorante y a la vez de una planificación muy mala. Mira, voy a ponerte un ejemplo que explica muy bien cómo vive el turismo aquí. Yo estaba un día en Vitoria, Vitoria es una ciudad que me gusta mucho, y yo estaba allí caminando por donde la Virgen Blanca, por ahí por la plaza, sí. Y había un grupo de turistas con una guía, una chavalina pues que tenía pinta estudiante de historia o así, una chavalina jovencina. Y entonces estaba contándoles la historia de Vitoria. Pero la historia de Vitoria, pues entonces llegó y dijo, no, pues esto en el año tal, el rey Alfonso X el Sabio dio la carta Puebla a Vitoria, permitió que tuviera mercado, pasó a ser villa de realengo, tuvieron un principio de democracia, entre comillas, municipal, mercado, que no sé si en Vitoria que día de la semana hay el mercado. Claro, yo pregunté, oye, este fuero, ¿dónde lo firmó? Y me miraron que en Covarrubias. Bueno, el mismo día que Alfonso X firmó el fuero de Vitoria, firmó el de Villaviciosa. Ya. Sí. Pero en Villaviciosa no te cuenten eso cuando te dan una vuelta por la villa. Claro. Sí. Claro, porque entonces tú cuando llegues a la plaza cubierta de Villaviciosa, entres en ese mercado, y sabes que todos los miércoles hay mercado, que hay fiesta, que todas las aldeas vacian,
pero te añaden que en plena Alta Edad Media el rey de Alfonso X concedió ese privilegio a la villa, las cosas son distintas. Sí, cambien las cosas, oye, verdad. Sí. Entonces, bueno, pues el turista, si es un buen turista que interesa en las cosas, y normalmente quien va con unos guías es porque se interesa en las cosas. Sí. Bueno, y son cosas pequeñas que además tienen muy poco coste económico. Sí, porque lle conocencia, no lle más nada. Sí. No lle fácil la inversión del copón. Claro. Sí, es verdad. Mira, coméntanos, y vamos a ir rematando, dámoteles más fondos gracias a David Rivas, profesor, economista, falemos con él, llevamos casi una hora falando contigo, David, dámoteles más fondos gracias, estamos haciendo radio en directo aquí en Alderiques, sabéis que tenemos radio y televisión en asturiano, y préstanos mucho esta herramienta del Facebook Live, este vídeo va a quedar disponible para que veáislo cuando queráis, pero está incorporándose alguna gente, y didnos Andrés Fernández otro comentario, David, que didnos que el turismo masificado moderno y una de las formas en base a la que se entrosa el imperialismo anguaño, ¿no? Fálote como economista, ¿veslo, estás de acuerdo? Bueno, vamos a ver. No estoy de acuerdo con el término de imperialismo, pero sí estoy de acuerdo con lo que quiere decir el oyente. Sí, es verdad que el turismo masivo es un elemento de uniformización, pero además ya que tenemos lo más grave ya que están uniformándonos culturalmente sobre pretexto de mantener las culturas nacionales o las culturas locales. Por ejemplo, yo llevo muchos años yendo a América Latina. Bueno, la última vez que estuve en Perú, evidentemente no se me ocurrió ir a Machu Picchu, porque no se puede ir. Ya. Porque ya no solamente es porque haya mucha gente, y es porque todo lo alrededor de Machu Picchu se convirtió en sectores para el turismo. Hasta la forma de vestirse de los paisanos, sobre todo de las mujeres, está pensado más para la foto que van a hacer los turistas que en función de la cultura que tienen ellos. Claro, de la realidad, sí. Conviértese como si fuera un escenario, ¿no? Como si fuera una película, ¿no? Claro, acaba siendo todo una zarzuela. Claro. Una opereta, una opereta, ¿no? Y hombre, lo que pasa es que a lo mejor tenemos que empezar a pensar en que los que somos conscientes de las cosas debemos hacer un poco de autocrítica, porque fuimos muchos de nosotros en parte culpables de que esto pasara. Cuando pusimos de moda determinados barrios de determinadas ciudades, cuando pusimos de moda determinados espacios naturales, cuando pusimos de moda... Es decir, los primeros, o no tan primeros, que trabajaron y trabajamos en estas cosas, seguramente no valoramos suficientemente el impacto que íbamos a provocar. De repente, lanzar a 1 millón de personas a visitar un lugar que lo que aguanta son 15.000. Claro. Sí. Claro. Entonces, en Asturias, por ejemplo, tenemos que dar los ejemplos, que los Lagos de Covadonga allí seguramente el más emblemático. Sí. Pero tenemos otros sitios, Multiyuri, por ejemplo, Multiyuri que no aguanta más de 100 personas. Claro, la playa, la sablera esa que hay ahí al lado de San Antolín y todo eso. Claro, sí. Que no aguanta ni siquiera al Concejo de Llanes. Sí. Claro, Rodines, por ejemplo, no aguanta 15.000 personas. Sí. Sitios que todo el mundo conoce, por poner esto, ¿no? Ya no te voy a decir algunas brañas de la zona occidental que están ya relativamente invadidas, ¿eh? Sí, los llagos de Saliencia en Somiedo, por ejemplo, sí, sitios que son conocidos, por ejemplo, por cosas como la Vuelta a España o historias de estas, ¿no? Claro, la Vuelta a España, por ejemplo, el impacto directo de la Vuelta seguramente es pequeño. Seguramente los ciclistas y, bueno, pisen un poco el prau, los que están allí a la vera la carretera, seguramente el impacto no es muy fuerte, pero la promoción que se hace del espacio multiplícase por miles. Claro. Sí. Entonces, claro, tienes que hacer las cosas de otra manera. Sí.
Didnos aquí, David, otro comentario, didnos que saber que con este andanzo y que los proyectos que anden a llorar per Asturias y que parecen japoneses y no indígenas, didlo así un poco de comedia, notamos este año que había más de, como más impacto, No sé, yo como en verano muy poco, y la zona donde yo estoy, pues hombre, no oye, hay turismo, pero no para mucho, no oye, esto no, Villaviciosa, bueno, un poco la villa, y un poco un poco tazones, pero el resto pues no oye Llanes, ni ye Chuarca, ni ye Somiedo, ¿no? Sí. Y entonces yo muy poco, entonces no veo que fuera más este año que otros años, porque además claro, como no hay fiestas de Prado, como no hay fiestas ya populares, pues no tengo prácticamente cómo medir, ¿no? Sí, pero... Entonces pues bueno, no los otros parece que dicen que sí, pero yo no lo tengo muy claro, no lo sé. No lo viste eso. Pues David Rivas, profesor economista, prestónos por la vida que nos acompañaras en este Alderiques Radio en directo a través del Facebook Live. Lo que vamos a hacer, David, como nos prestó tanto esta charla, la siente comentando, vamos a seguir en contacto, prestónos voy a falar del Consejo Soberano de Asturias y Lleón contigo, y también, como es profesor de Economía y catedrático, pues falar de Economía y de Turismo, porque estaba agora Armós está en garra de ella, porque hubo un poquitín más de presión sobre Asturias por los buenos datos que había de la andancia que estamos careciendo. Más nada, David, damos teles más gracias por estar en directo en Alderiques Radio y seguimos en contacto. Otro día volvemos a pegarte un toquecín, como se dice, y charramos de este y otros temas, si te parece, David. Venga, encantado, Samuel, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, de verdad, David, un abrazo, gracias por todo. Un abrazo. Gracias. Pues deseamos aquí lo que lle este Facebook Live, está Alderiques Radio en directo, con el profesor economista David Rivas, prestónos por la vida, falemos de lo que fue el 83 aniversario del Consejo Soberano de Asturias y Lleón, y también falemos el profesor catedrático en Economía, falemos con él lo que lle también el tema del turismo y la economía. Una conversación, agradecemos vos en forma todos los comentarios que estáis deseando aquí en no que lle la opción de comentarios, la gente que intervenisteis, y como digo, estar soyertes porque tenemos preparado de ellos nuevos, o bien para televisión, videoconferencias. Vamos a hablar de la monarquía, lo que está pasando con San Carlos I y la monarquía. Vamos a hablar de punk rock asturiano, o sea que estar soyertes porque vamos a seguir utilizando siempre este tema, o bien radio en directo, o también tenéis todo disponible, acordaos en nuestras redes y @alderiques, tanto tenemos Facebook, Twitter, Instagram, y también acordaos que la nuestra web es más sencilla, solo tenéis que meteros en el guetador, en cualquiera de estos guetadores pernomaos, y meter y poner alderiques.com, y es más sencillo, alderiques.com, y allí tenéis todo nuestro material si vos apetece repasar entrevistas, y ya vos digo que ofertamos de entrevistas de radio a también entrevistas de televisión. Lo que pasa que en este caso con el andancio que estamos careciendo, por lo que estamos haciendo y trabajar en el tema televisivo, lo que lle la videoconferencia. Prestónos por la vida, hoy falemos del Consejo Soberano de Asturias y Lleón, y con el profesor y economista David Rivas, y también, como no, aprovechando que ya era también catedrático en Economía, pues falar un poquitín también de lo que lle esa engarradilla turismo-economía que en Asturias este año pues de esa marraces con el tema este. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Deseámoslo quitar soyertes a todo el material que diremos asolellando, tanto radio de televisión aquí en Alderiques, como os digo, radio y televisión 100% asturiano, y aparte falamos de todos los temas, un día de deporte, otro día de monarquía, otro día de economía, otro día de política, de lo que sea cada vegada lo que nos preste. Muchísimas gracias, estamos a la vuestra disposición. Un saludo, talleu.